Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de recomendaciones. La idea de este vídeo surgió después de leer El secreto de Donna Tartt, que es un libro que me ha gustado, pero que sin embargo sentí cierta disonancia entre el disfrute que tenía leyéndolo y la sensación que me dejó al acabarlo. Así que al final llegué a la conclusión de que, por desgracia, no era el libro que quería leer en ese momento. Y echando la vista atrás me he dado cuenta de que hay ciertos patrones de lectura que sigo a lo largo del año. Normalmente suelo decir que lo último que leo dicta lo que quiero leer a continuación, pero lo cierto es que enero y febrero para mí son meses lentos y cada vez que intento luchar contra esta idea resulta muy frustrante. Realmente son meses en los que quizás no voy a leer mucho, quizás no me voy a sentir muy creativa o que no voy a producir muchísimo y no pasa nada, está bien. Pero bueno, en cuanto a lo que lectura se refiere, a la hora de poner estos libros en una lista vi que si había un patrón era que casi todos ellos eran introspectivos. Y bueno, y me apetecía compartir esta lista con vosotros, que voy a dividir en no ficción y ficción. Así que vamos a empezar. Creo que obviamente es muy fácil encontrar libros introspectivos cuando uno acude a memoria y ensayos, pero bueno, yo voy a aprovechar esta oportunidad para hablar de dos de mis autores favoritos de no ficción, y el primero de ellos es Oliver Sacks. Oliver Sacks es un neurólogo y un autor muy prolífico de diversas obras de carácter divulgativo, y fue el primer autor que leí dentro de este subgénero de anécdotas clínicas. Realmente es difícil de categorizar y siento que no le hago justicia poniéndole ese nombre porque en el momento en el que estaba leyendo su obra descubrí ensayos muy personales y muy líricos que dejaban entrever reflexiones muy profundas sobre distintas formas de percibir el mundo que nos rodea. El libro más conocido de este autor creo que es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es un libro que os recomiendo, pero sin embargo en esta ocasión lo que quería destacar es el último libro que leí de este autor y es el último que han publicado, si no me equivoco, y es Todo en su sitio, Primeros amores y últimos escritos. Se trata de una colección póstuma de ensayos que en su conjunto lo que hace es representar la vida de este autor, y está dividido en tres bloques. El primero de ellos está destinado sobre todo a momentos que marcaron la personalidad de este autor. El segundo es más de ensayos clínicos que de nuevo muestran ese equilibrio entre fascinación y admiración. Y por último, el último bloque es un conjunto de ensayos que escribió durante las últimas etapas de su vida. Cuando terminé de leer este libro, sobre todo lo que me sorprendió es esa capacidad de absorber y de transmitir información, y sobre todo lo que me pareció muy valioso es que hasta en las últimas etapas de su vida era la curiosidad y el asombro lo que seguía moviéndole por dentro. Mi segunda autora favorita no va a sorprender a nadie y es Helen Macdonald. Ya os he hablado de esta autora en varias ocasiones en el canal, así que voy a ser breve. Y de hecho quiero volver a destacar su última colección de ensayos, Vuelos vespertinos, que se publicó en 2020. A pesar de ser ensayos, diría que cada uno de ellos tiene un equilibrio perfecto entre emoción e información, entre lo objetivo y lo subjetivo, y esto está ligado a una idea que quiere transmitir la autora de que literatura y ciencia pueden ir unidas para transmitir conceptos quizás un poco más complejos del mundo que nos rodea. Y a lo largo de estos ensayos lo que la autora también busca es ampliar nuestra forma de percibir el mundo y reexaminar nuestra relación con la naturaleza, que es un tema del que se ha escrito mucho, es muy complejo, pero aún así no deja de ser interesante cuando te paras a pensar, por ejemplo, por qué le damos cierto significado a determinados animales o por qué buscamos siempre la familiaridad como refugio, y sobre todo cómo olvidamos muchas veces que al fin y al cabo somos solo parte de esa gran amalgama de vida. Lo dicho, esta colección de ensayos tiene la capacidad de atraparte leyéndolo y al mismo tiempo devolverte los pies a la tierra. Un libro que leí por primera vez este año y que es referente de muchos es Cartas a un joven poeta, de Rainer Maria Rilke. Este breve libro recoge un total de 10 cartas que Rilke escribió a Franz Capus, y una idea que recalca una y otra vez Rilke es la importancia de la soledad como forma de autodescubrimiento.
así como la fuente más pura de cualquier creación artística en el sentido más amplio de la palabra. Una y otra vez habla de cómo deberíamos abrazar la soledad como guía para descubrir los valores que nos mueven en la vida. Y bueno, me pareció algo muy valioso de leer. Obviamente estoy simplificando muchísimo la idea aquí. Muchas veces nos damos cuenta que quizás lo que proyectamos hacia afuera no es realmente algo propio, y también estoy de acuerdo en que cada vez más resulta complicado simplemente estar con uno mismo y no sucumbir simplemente a lo que la norma dicta. Sinceramente tuve sentimientos encontrados leyéndolo, pero aún así es una obra que me alegro de haber leído y que sobre todo recomendaría a aquellos que tengan una mínima inquietud artística. En cuanto a ficción, resulta complicado quizás encontrar libros que no recurran o abusen de lo trágico o lo edulcorado para transmitir un mensaje introspectivo, pero bueno, aún así estas son mis 3 propuestas. Voy a empezar mencionando un libro de pasada porque justo este libro apareció en el vídeo anterior, pero siento que encaja perfectamente con esta categoría de libros, y se trata de Los restos del día, de Kazuo Ishiguro. Creo que no hay nada más introspectivo que un libro que gira en torno a un personaje que está reflexionando sobre aquellos momentos que han marcado su vida profesional y sobre todo personal. Es quizás un ejemplo llevado al extremo, porque bueno, es una persona que ha dedicado toda su vida al servicio de alguien y que solamente en las últimas etapas de su vida se atreve a volver a cuestionar esos ideales. Pero bueno, aún así para mí es un libro que me ha marcado y que os recomiendo mucho, y si queréis saber más sobre él podéis ir al vídeo anterior donde hablo un poquito más en profundidad de él. El segundo libro que quiero destacar es El cielo de medianoche, de Lily Brooks Dalton. Este libro narra la historia de 2 grupos de personajes que se enfrentan a la misma situación desde 2 entornos distintos. Por un lado tenemos a Augustin, que es un astrónomo de 78 años que decide quedarse en el centro de investigación del Ártico, donde ha trabajado gran parte de su vida, a pesar de que hay una especie de amenaza o guerra que afecta a toda la Tierra, y al final, un año después, pierde todo contacto con el mundo exterior. Y justo en ese momento descubre a una niña que él cree que ha quedado extraviada después de la evacuación, y es algo que obviamente le va a hacer replantearse su situación. Y por otro lado tenemos a un grupo de astronautas que vuelven de una misión a Júpiter y que de repente pierden todo contacto con la Tierra. Y poco a poco deben enfrentarse a la realidad de que no son problemas técnicos, sino que realmente no parece haber nadie que pueda responder a la Tierra. En ningún momento se explican realmente los eventos que acontecen para llevar a esta situación extrema, pero creo que es una decisión justificada, porque lo importante de este libro es ver cómo estos personajes responden a esta nueva realidad y a este aislamiento. Y a pesar de la descripción, aunque pueda sonar quizás algo desolador, es un libro que recomiendo porque ofrece un mensaje muy esperanzador sobre la naturaleza humana. Y por último voy a destacar una colección de relatos, y en esta ocasión voy a distanciarme de Ted Chiang para hacerlo, aunque creo que sería un autor muy propicio para esta categoría. Pero por cambiar, en esta ocasión quiero hablar de Sueño Profundo, de Banana Yoshimoto. Se trata de un conjunto de 3 relatos en los que las protagonistas se encuentran en puntos de inflexión, o más bien parálisis en sus vidas. Hay una serie de eventos traumáticos del pasado que las paralizan en el presente, y a lo largo de estos relatos vemos como todas sucumben a este deseo de querer escapar de su propia conciencia. Aunque pueda parecer lo contrario, todos estos relatos al final ofrecen un mensaje bastante esperanzador, y sobre todo lo que destaco es la cualidad de estos relatos de atrapar al lector por su capacidad evocativa y onírica. Y bueno, esas son todas mis propuestas. Espero que hayáis encontrado alguna lectura que os llame la atención, y igualmente si tenéis alguna sugerencia de libros que puedan encajar en esta categoría, os agradecería que me lo dejarais en los comentarios. Una vez más, si os gusta este tipo de contenido y queréis apoyar al canal, agradecería que le dierais a me gusta y que os suscribierais. Y nada más, muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.